Alza el volumen de la tua fede. Estamos en la solemnidad de la ascensión del Señor, que de por sí ciertos evangelistas, Lucas, Marcos, ciertos apócrifos, narran con precisión este acontecer tan estupendo, maravilloso, magnífico de la realidad de Cristo nuestro Señor, en cuanto a su ascensión al Padre, en cuanto a su subida a los cielos. Y es que tenemos que tener en cuenta que dentro de esta solemnidad, ya pues los primeros discípulos, los primeros apóstoles, se encargaron de manifestar a las personas, a las gentes, que Cristo había resucitado primeramente y segundo había ascendido a los cielos, que estaba vivo y que había ascendido a los cielos, de forma que la forma de experimentar su presencia era a nivel universal, pero que debía ser indiscutiblemente a través de la fe de los creyentes. Por ende, esta fe hace posible entonces que creamos en que lo que desde la primitiva comunidad cristiana, Pedro, Santiago, Lucas, Juan, Tomás, nos comunican, pues es así y fue un acontecer esplendoroso, magno, magnífico, en cuanto a toda su representación. De forma que el dogma, Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, obviamente es una cuestión de fe, pues parte precisamente de que todos los símbolos de fe, entiéndase símbolo como aquella profesión de fe, pues empiezan a narrar precisamente, que después obviamente lo van a copiar en el texto latino, sic anima ed incarnem, perdón, dice ascendit a celos, sede ad dexteram Dei Patris omnipotentes. Que pues estas profesiones de fe no dejan duda a lo que estos mismos discípulos apóstoles del Señor han sido los testigos fieles y oculares de este magno evento acaecido precisamente luego de la resurrección del Señor. Y es que nos podemos basar en el famoso Hipólito de Roma, en el famoso Apostoliques Paradoisis, es decir, la tradición apostólica o lo que tiene que ver con los apóstoles y todo lo que es la tradición, que dentro de esos mismos cánones, lo que llama el famoso cánones Hipóliti, o las constituciones apostolorum, o el testamento Domini Nostri Jesu Christi, pues precisamente nos dan la sentencia clara, precisa, oportuna, de saber de que este acontecer fue cierto, es veraz, y que cada uno de nosotros, en el momento de la muerte, también vamos a tener esa ascensión, distinta a nuestro Señor Jesucristo, porque fue, como dice el dogma, animam ed incarnem, el dogma como tal. Pero que dentro de esta acción, pues nuestra alma va a subir al juicio ante el Padre eterno, distinto a nuestro Señor Jesucristo, porque precisamente Él era Dios, vino a salvarnos, a redimirnos del pecado. Bueno, en ese aspecto importante de esta misma redención del pecado, pues lo que hace más extensa o más precisa la simbología en cuanto a la ascensión de Cristo a los cielos, es que tajantemente, y digo tajantemente, es la rigidez con que la primitiva comunidad cristiana y todo el acontecer de su historicidad en cuanto al devenir de la participación de este evento magno, que tan fácilmente no era tan creíble, porque pues obviamente los judíos, los paganos y todas las demás denominaciones dentro del mismo paganismo se preguntaban y al mismo tiempo dudaban de que los apóstoles estaban diciendo la verdad con respecto al Mesías, con respecto a Jesús. No miremos a a Jesús como el Mesías. Miremoslo sencillamente como una persona que vino a redimir al mundo, pero quitémosle esa categoría del Redentor. Simplemente miremoslo como ese hombre que vino a salvar a su pueblo, pero que hizo parte del conglomerado judío y que a la luz de las gentes les costaba trabajo entender que ese hombre común y corriente
era el Hijo de Dios. Por eso dije al principio, quitémosle la categoría de ser el Mesías, el Redentor. Mírelo usted como un hombre cualquiera dentro de la comunidad judía. Y no es fácil llegar a pensar que él era el Mesías y que murió en la cruz y que todo lo que él había hecho era sencillamente para volvernos en la comunión con el Padre, es decir, restaurarnos en la gracia redentora de Dios, lo que se conoce en dogmática como gracia Dei, gracia Christi, teología dogmática. Pero sí es importante tener en cuenta que dentro de esa misma idiosincrasia o concepción general, global del judaísmo, pues para ellos era difícil o era dificultoso entender que él era el Mesías. Por eso en el texto de Mateo diría, pero este no es el hijo de María y José, no es el hijo del carpintero, es decir, una concepción distinta. Entonces, si vamos mucho más allá, murió defendiendo la causa redentora del Padre, murió en todo su deber de verdadero hombre y verdadero Dios para podernos alcanzar la salvación, no solamente nuestras almas, sino al final, en el juicio final, también la restauración, bien para la condenación o bien para la salvación. Esperemos que sea para la vida eterna, es decir, para la salvación de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Que ya en el juicio final, ya cada uno de nosotros tomará su cuerpo y glorificará a Dios o sencillamente estará apartado de Dios, es decir, será bienaventurado o será maldito. Dios quiera que no seamos malditos, sino sencillamente bienaventurados, porque hemos creído en Jesús. Ahora sí, dentro de este aspecto, si uno se ubica en cuanto a que esta idiosincrasia judía y también pagana, que tenían otros dioses, y que pues los dioses hablaban supuestamente y tenían supuestamente revelaciones, y que estaban en el cielo o que caminaban, caminaban entre ellos, cúmulo de situaciones muy adversas para la primitiva comunidad cristiana, que era lo que atestiguaba que Cristo en verdad había resucitado y ascendido a los cielos. Lo que atestiguaba que Cristo había resucitado y ascendido a los cielos era sencillamente la fe y la fuerza, sobre todo la fuerza, la perseverancia, la fortaleza con que los primeros apóstoles y discípulos manifestaban ese acontecer a los diferentes grupos o sectores, llamémoslo así, religiosos o civiles, en cuanto a que se les dificultaba creer en esa ascensión, primero en la resurrección de Cristo y segundo en la ascensión, pero con su vida manifestaban, con su testimonio, con su fortaleza, con su firmeza, manifestaban que todo lo que ellos decían era cierto, de forma que para ellos le era fácil, por la gracia de Cristo, asumir persecuciones, asumir martirios, asumir situaciones adversas que cualquier persona dentro del común de la gente no soportaría tan fácilmente, pero ellos, en virtud de la gracia de Cristo y por amor a la revelación que habían tenido de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo siendo testigos fieles y oculares, no solamente revelación, sino el testimonio de ellos, siendo los primeros en ver tal manifestación de la gloria de Cristo, pues estaban dispuestos a dar su vida para volver a encontrarse con Él. Es como cuando una persona se va de viaje, se va para otro país lejano, y usted quiere tanto a esa persona que desea estar o anhela estar con Él, y entonces hace lo posible para volver a estar en comunión con esa persona de forma cercana. Lo mismo con Cristo. Sabían que Cristo había resucitado, sabía que Él había dejado su espíritu para que estuvieran en comunicación constante con Él, y Él estaba dentro de cada uno de ellos. Pero una cosa es estar dentro de la misma realidad espiritual y otra cosa anhelar, abrazar a Jesús, estar con Él, hablar con Él cara a cara. Eso es lo que ellos deseaban, nuevamente estar con Cristo. Y por eso las palabras de Santa Teresa de Jesús: muero porque no muero, porque para mí la vida es un destierro, algo así dice, pero la idea general y lo central es que todos los santos, en especial también Santa Teresa de Jesús, anhelaban el momento de su muerte, igual también San Pablo, anhelaban el momento de su muerte para encontrarse con aquel que en verdad los amó, en verdad les prometió la vida eterna, y saben muy bien que está sentado ahí está el Padre, para ellos volver a encontrarse con el amor de su vida, con Cristo Jesús. Entonces, a partir de ahí viene, obviamente, pues ya hemos dicho, diferentes credos, diferentes estructuras, lo que llama confesiones estructuradas, que, como bien hemos dicho, Hipólito de Roma, y junto con eso pues también el famoso Salterio del Rey de Estelano,
y también otros tipos de manifestaciones en cuanto a la confesión de fe, aparecen pues también ciertos acercamientos en cuanto a la Carta de los Apóstoles, que es una versión etiópica, también el famoso papiros litúrgicos, Der Backstein, que está obviamente traducido al alemán, pero obviamente no es alemán, simplemente fue originalmente en griego, y que también está pues la versión cóptica, en cuanto también la versión etiópica en la facción enunciativa, y la famosa iglesia armena, en cuanto a la breve confesión de fe. Pero me voy a quedar con una confesión de fe interesante, demasiadamente interesante, que se conoce como el famoso Códice Laudiano. Que ese Códice Laudiano tiene pues obviamente dos diferentes códices. El Códice Swansion, que es la parte latina, y el famoso Tyrannius Rufus, que es obviamente que es la acción del Symbolorum Apostolorum. ¿Por qué me quedo con este? Porque es donde se precisa la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, que, como bien hemos dicho, aparece la fracción ascendis pariter introque. Es una cosa bellísima lo que aparece aquí en el texto latino, porque debido a este famoso credo que de Patrio de Aquileia da cuenta de los mismos lugares o digamos acercamientos de este mismo credo romano, que es la fórmula en cuanto a que se llama precisamente la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, y que contradice la postura semi-arriana y arriana en cuanto a que aparece por primera vez esta estructura para refutar una herejía. Por eso lo tomo. Y en su sabiduría, que obviamente manifestaron ese tipo de símbolo, de credo, de confesión de fe, pues nos queda simplemente la importancia de entender que la manifestación de Cristo en cuanto a su ascensión a los cielos, como dice esta fórmula de fe, es porque después de esta vida viene o la vida eterna o la muerte eterna. Que después de esta vida ustedes y yo tenemos que, sí o sí, por orden de Dios, por voluntad de Dios, asumir nuestra responsabilidad. Así como los apóstoles este día de la ascensión asumieron la responsabilidad de ir a predicar a todo el mundo, bautizando a todas las gentes y esparcir el mensaje de Jesús, manifestar el mensaje de Jesús y ampliar el mensaje de Jesús, pues ustedes y yo también recibimos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Sencillamente una sola: hacernos responsables de nuestros actos. Esa es la responsabilidad. Hacernos responsables de nuestros actos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si usted está dispuesto a seguir a Jesús, usted sabe lo que debe asumir. Como por el contrario, si usted no quiere asumir la vida de Jesús, pues usted sabe lo que debe asumir. ¿Cuándo? El día del juicio particular. Y esto es lo que se ha tenido siempre en cuenta con respecto a la ascensión del Señor. Pues obviamente significa que es la elevación definitiva de la naturaleza humana de Cristo al estado de gloria divina, que en cuanto a el acto salvífico, o como se conocen en teología, en cuanto a la acción soteriológica, es la coronación final de toda la obra redentora, y que dentro de la doctrina de la Iglesia, con Cristo entraron en la gloria formando su cortejo todas las almas de los justos que vivieron en la época precristiana. Eso obviamente pues lo afirma la tradición de la Iglesia Católica. Como dice el texto latino, para corroborar también el dogma de fe: ascendis in altum captivem duxit capitavitem. Bueno, entonces ya desde ese aspecto nos queda muy claro que es la ascensión del Señor. Ahora, quiero también enfocarme en lo que es el texto sagrado, es decir, la Sagrada Escritura, con respecto que hoy el texto es Lucas 26, 46, 53. Vamos a quedar con la fracción 48, que 48 dice de esta manera: vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lucas lo define como testigos, pero resulta que Lucas habla de la fracción Eireyach, que son serían prácticamente 5 palabras dentro del texto hebreo, porque Lucas escribe el texto en hebreo. Ya lo he dicho en varias ocasiones, los copistas los pasan al griego, pero el texto original está en hebreo. Y es que es donde viene lo curioso, porque Eireyach está queriendo manifestar, Lucas está queriendo exponer que no solamente testigos, que dicen
vosotros sois los testigos de estas cosas, no solamente testigos, sino que ellos, dice Edre y ella, quiere decir ellos deben trabajar por la gloria de Dios. Edre y ella quiere decir responsable o trabajoso o asumir la gloria de Yahvé o el reinado de Yahvé. Deben asumir el reinado de Yahvé. O me quedo más bien con la fracción, como dicen algunos exegetas, deben asumir la gloria de Dios o responsables de la gloria de Dios. Me quedo más bien con esa fracción, responsables de la gloria de Yahvé, de la gloria de sobre todo de Yahvé. Bueno, recordemos que Yahvé yo soy el que soy, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo eso de principio, pues entonces se nos manifiesta que no solamente los apóstoles y los discípulos y las mujeres que estaban en ese entonces son responsables de la gloria de Yahvé. Resulta que ustedes y yo también somos responsables de la gloria de Yahvé, porque ese famoso Reiyah, responsable de la gloria de Yahvé, quiere decir que usted solamente tiene que preocuparse, y espero que esto le quede muy claro en su cabeza, y escúcheme bien, usted solamente tiene que preocuparse por las cosas de Dios, y solamente tiene que preocuparse por lo que Dios permite en su vida y el desarrollo mismo de su acción vital biológica. Que toda su vida manifieste la gloria de Yahvé. Es decir, que usted va a tener una lucha frontal contra el pecado. Una lucha frontal contra todo aquello que no es de Dios. Una lucha frontal contra todo aquello que impide la gloria de Dios. Y resulta que, ¿qué impide la gloria de Dios? Primero, ya lo hemos dicho, el pecado. Y segundo, ¿quién es el autor del pecado? Satanás. De forma que su lucha frontal, como dice San Pablo, no es contra cosas de este mundo, sino es contra potestades celestiales. O sea, celestiales no, sino sobrenaturales, espirituales, llamémoslo así. Celestial debe entenderse como las cosas de Dios. De forma que su lucha es contra agentes espirituales que infieren o hacen inferencia en el mundo en el cual usted y yo nos movemos. Por eso son tres los enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Que como ustedes y yo, gracias a Adán y Eva, digo gracias a Adán y Eva en un sentido metafórico o un sentido pues obviamente satírico, gracias a esa desobediencia pues estamos tratando de buscar la gloria de Dios, la gloria de Yahvé, en medio de la dificultad, y eso Dios lo sabe. Pero lo que nos corresponde a ustedes y a mí con respecto también a la ascensión del Señor es ser responsables de la gloria de Yahvé aquí, en este instante, como dice la teología dogmática Hic et Nunc, aquí y ahora. Porque a usted se le va a pedir cuentas, a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas Dios de lo que usted hizo y de las cosas buenas que usted dejó pasar. Si usted dejó oportunidades buenas para glorificar a Dios, va a ser juzgado doblemente. Y más, si usted es cristiano, va a ser juzgado triplemente, le creería yo. Eso no lo dice el magisterio de la iglesia, pero sí más o menos, de acuerdo a algunos textos de algunos santos, se puede llegar a entender que el cristiano va a ser doblemente juzgado porque al que más se le dio, más se le exige. De forma que la ascensión del Señor no es otra cosa que, si usted sabe para dónde va, y si usted sabe cuál es su fin, que es el cielo, pues entonces usted tiene que ser responsable de trabajar para esa gloria de Yahvé desde aquí, desde ahora. Que, vuelvo y digo, su lucha frontal es contra el pecado. Que usted tiene que hacer las cosas de forma perfecta. Sí, claro que hay veces que las cosas no salen como uno quiere, o que de cierta forma en medio del cansancio, de la rutina, las cosas se dificultan y no sale, digamos, de la mejor manera posible. Eso es lógico y entendible. Pero no quiere decir que usted no ponga el esfuerzo. De forma que, vuelvo y digo, eso no quiere decir que usted no ponga el esfuerzo. Usted debe colocar el esfuerzo posible para que todas las cosas se hagan para la gloria de Dios. Como dice el lema de la Compañía de Jesús, ad maiorem Dei gloriam, todo para la mayor gloria de Dios. Entonces, ya siendo conscientes de esa realidad, vamos entonces entendiendo cuál es nuestra verdadera responsabilidad. Nuestra verdadera responsabilidad es ganarnos el cielo. Escúcheme, ganarnos la vida eterna.
Como dice la frase, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Frase que repetía San Ignacio de Loyola a su amigo Francisco Javier. ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve a usted ganarse la gloria humana, la gloria mundana, si al final de sus días va para el infierno? No es que Cristo lo mostró, no es que el testimonio apostólico de hombres convencidos, fortalecidos, hombres fuertes que con su vida manifestaron el deseo de volver a encontrarse con Cristo, porque si había ido para los cielos, Cristo estaba en su interior, pero querían volver a verlo, a hablar con él cara a cara como lo hacían, pues su anhelo era, no importaba lo que tenían que sufrir, pero vivir sus enseñanzas, estar en contra, diametralmente en contra de todo aquello que Cristo detestaba, para que entonces así poder recibir el cielo. De forma que, siendo conscientes de eso, debemos trabajar por el cielo. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda apegarnos y aferrarnos a María Santísima, ella que pues vivió la asunción de María Santísima al cielo, que conoce perfectamente a su Hijo y conoce perfectamente el corazón del Padre, sabe qué es lo que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios. De forma que apeguemos a ella, pidámosle a ella que a través de su corazón inmaculado podamos entonces entender que lo principal de nuestra vida es ganarnos el cielo, y que ella nos cubra con su manto maternal de amor. Y así como ella tiene una rosita en sus manos, esa rosa significa la de María. Cada Ave María es una rosa para ella, que las coloca ante el trono de Dios, para que ella, en medio de esas dádivas que le da el Padre al trono de Dios, Dios escuche sus peticiones, y que son peticiones justas, gratas, agradables, pues Dios las cumpla en virtud de la obediencia, en virtud de la persona que es María. Por eso pidámosle también a ella que nos cubra con su manto maternal de amor, que lo lleve dentro de su inmaculado corazón y nos entienda y nos enseñe a comprender que nuestra vida simplemente es un paso, y que este paso debemos ganarlo con respecto a la ascensión del Señor, con respecto a nuestra responsabilidad para ganarnos el cielo, para trabajar por la gloria de Yahvé. Que San José, el terror de los demonios, nos libre la acción de Satanás, del maligno. Nuestro ángel de la guarda le permitamos que esté siempre a nuestro lado, inspirándonos las buenas emociones para hacer la voluntad de Dios. Feliz día para cada uno de ustedes. Que Dios, María Santísima y San José les bendigan. Una feliz fiesta de la solemnidad del Señor. Que estén muy bien. Feliz día.